Bendito seas, Jesús. La predicación de hoy se titula La batalla de la cruz, Satanás contra Jesús. Vamos a leer en Isaías 53 lo que ocurrió en aquella cruz. ¿No funciona? Y capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y deseado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y con su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vuelvo a repetir, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. 600 años antes que muriera Jesús, se escribieron estas palabras. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre la crucifixión, hemos escuchado muchas predicaciones de lo que ocurrió, si realmente fue el viernes, si fue otro día, porque no coinciden los 3 días, si fue el viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy yo quiero darles una visión diferente de lo que pasó en la cruz, en la lucha entre Satanás y Jesús. Que fue muy real y que ocurrió hace 2000 años, y que gracias a la sabiduría de Dios, la victoria fue decantada hacia Jesús. Ustedes saben de lo que es Jesús. Todos sabemos que es Dios, pero sabemos su origen. Todos sabemos de dónde nació Jesús, cuándo nació Jesús, de dónde surgió Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Este estaba en el principio con Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Ninguna oscuridad venció a la luz de Jesús. Amén. Ningún mal que les quieran a ustedes podrá prevalecer en la luz que ustedes tienen por Jesús. Si están en la luz, la oscuridad no tiene ninguna parte. Si están en Jesús, Satanás no tiene ningún poder sobre ustedes. Amén. Así es. Esto lo que están diciendo estos versículos. Jesús era Dios, concebido en el seno del Padre, como más adelante nos lo va a decir Juan en el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, fue concebido en el mismo interior de Dios. Y no es que Dios tuviera un hijo, sino que siendo parte de Él, es la manifestación visible al mundo del Dios invisible. Una creación sin Jesús es inconcebible, no puede ser. El Padre tenía que concebir a Jesús para que Jesús pudiera ver una creación. Porque si no, nadie le daría a Dios. Jesús es el único camino. Jesús es el único mediador. Jesús es el único que puso la paz entre el mundo espiritual, el mundo físico y Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, de la misma sustancia, forma e imagen. Así lo dicen Hebreos, Colosenses y Filipenses. Este Jesús, concebido en el seno del Padre, tiene una personalidad única, que a la vez esta personalidad y esta voluntad propia no es contraria a Dios, sino que está alineada al Padre y al Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Jesús? El mismo Jesús. Vivirá en griego y vivirá la vuelva a tomar cuando yo quiero. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Padre resucitó a Jesús. Y luego nos dice que el Espíritu Santo con su poder resucitó a Jesús. ¿Quién lo resucitó? Bueno, resucitó la unidad de Dios. Dios no se contradice a sí mismo, no está el Padre contra el Hijo y el Espíritu Santo contra el Padre ni contra el Hijo, sino que tienen una unidad de pensamiento, una unidad de acción, aunque cada uno tuviese su voluntad propia. Pero la unidad es básica para comprender a nuestro Dios. ¿Y cuál fue el origen de Satanás? ¿Ustedes no conocen cuál fue el origen de Satanás? ¿Dios creó a Satanás? No. Dios creó a Satanás. Era una agencia, ¿no? Es decir, no, después, por favor, ¿Dios creó a Satanás? Esa es la pregunta. No. Vamos a ver en Ezequiel, capítulo 28 y versículo 15. Tenemos que entender, hermanos, somos mayores en la fe. Y hay preguntas que el mundo nos va a hacer y nosotros tenemos que saber contestarlas. Dios no es el creador del mal. El mal no lo crea Dios. Dios es luz y ninguna tiniebla hay. Muy bueno. Ahí. Amén. Dice Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti. Este ser que fue creado perfecto,
se llama Lucifer. Yo creo al portador de la luz. Es el significado de Lucifer. El portador de luz, el que lleva la luz a todos los lugares donde él iba. Él era el encargado de las alabanzas y la adoración a Dios. Él era el sumo, como si dijéramos, el sumo encargado de todos los ejércitos celestes. Este era Lucifer, no era Satanás. Este era su Lucifer. Cuando en él se encontró maldad, Dios lo tuvo que echar de su gobierno. Porque ustedes se imaginan que lo que ocurre cuando encontramos en un gobierno que un ministro cualquiera ha robado y el gobierno lo sabe y lo continúa en el sitio. ¿Qué pasa? En su lugar, ¿qué pasa? Que el pueblo se indigna. El pueblo no lo puede sufrir. ¿Cómo vamos a tener a un corrupto dentro del gobierno? Esto fue lo único que pasó con Dios. Dentro de su santidad, en su gobierno santo, ¿cómo iba a tener a alguien, a un querubín, que fuera un pecador y que llevara la maldad? En ese momento en que Dios lo llevó, se convierte en el gran dragón. Ese es su primer cometido. Pasa de Lucifer al gran dragón. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que nos narra claramente cómo este Lucifer tiene un paso hasta llegar a ser Satanás y el diablo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Primero fue el dragón, después fue una serpiente. Porque ustedes saben que son los significados de su nombre, son cualidades, son adjetivos. Cuando uno dice es un diablo, es un acusador, el que acusa a los hermanos, el que te acusa. Si alguien te acusara, le puede decir tú eres un diablo. ¿Por qué? Porque me estás acusando. Es el significado de la palabra diablo. Y la palabra Satanás es el adversario, el enemigo, el que lucha y el que pelea contra ti. De una forma con acción. Con acción. El diablo es el que habla, el que engaña, el padre de las mentiras, pero Satanás es el que lucha y el que pelea, y fue el que peleó contra Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo se convierte en Satanás este Lucifer, este ser creado perfecto? ¿Cómo se convierte en Satanás? Nos tendríamos que ir muy al principio de la Biblia, Génesis capítulo 3 y versículo 14 y 15, y vamos a ver que él se convierte en Satanás por una maldición que Dios le dio a la serpiente. En ese momento él era la serpiente, ya no era el dragón, era la serpiente antigua, era astuto y venía para engañar. Y dice en el versículo 14, y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, engañar al ser humano, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Esta maldición actuó tanto en el ser que estaba detrás de la serpiente disfrazada, como en el mismo animal que hoy conocemos en la tierra, serpiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Las serpientes no comen polvo. Si comen polvo, se mueren. Las serpientes comen animales
y comen otro tipo de alimento, no comen polvo. El único que come polvo es el diablo, es Satanás. Porque Dios le dio una maldición: andarás sobre tu pecho, sin manos y sin pies, y comerás polvo toda tu vida. O sea, destruir al hombre ciegamente. Ya que lo has engañado, vivirás toda tu vida cegado en engañar al hombre, en destruir al hombre, en quitar su propósito, y es lo que hace el diablo en nuestras vidas cuando viene y cuando nosotros le damos puertas abiertas. Acordamos que he dicho que los que están en la luz, las tinieblas no prevalecen. Pero si no estás en la luz, te estás abriendo las puertas al enemigo para que venga a devorarte. Lo primero que tuvo aquí esta serpiente, este Lucifer, este Satanás, ahora ya se le podría decir como nombre el diablo, el engañador, porque ya había empezado a engañar. Lo primero que tuvo fue una maldición. Pero en el versículo siguiente tiene una promesa. Y la promesa dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Tendrás simiente, tendrás descendencia, tendrás seguidores, tendrás partícipes que estarán contigo. Esta es la promesa que le dio Dios a la serpiente, a este ser, al diablo. Pero esa descendencia que tú tendrás será destruida por la mujer, por la descendencia de la mujer. Esa mujer nacerá un hombre que te destruirá a ti y a tu descendencia. Dentro de esa promesa había una misma maldición o una profecía que se iba a cumplir. Desde ese momento, Lucifer, el dragón, la serpiente, el diablo, se convierte en Satanás y activamente quiere destruir al hombre. Lo primero que hizo fue engendrar a un hijo espiritual, no físico como muchos dicen, que que Eva tuvo contacto con la serpiente. La Biblia es clara. La Biblia es clara diciendo que Adán conoció a su mujer Eva y tuvo un hijo que llamó Caín. Pero Caín era hijo del diablo espiritualmente. Fue su primer hijo. Y así nos lo dice en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 12. No vamos a buscarlo, pero ahí nos dice que es hijo del diablo. Luego tuvo muchos hijos religiosos por todo el mundo y sobre todo en Israel. Vamos a ver Juan 8:44, lo que Jesús dice a sus adversarios, a sus satanases que están contra él. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuidado lo que dice aquí. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo esto se cumplió en la cruz, como vamos a ver después, porque él es homicida. Desde el principio ya es homicida, y vosotros sois sus hijos. Y por último, el gran hijo que tendrá este diablo es el anticristo, su hijo, un hombre, para luchar y para vencer, como nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, y vi un caballo blanco y el que lo montaba
salió venciendo y para ser el hijo de este ser maléfico que será destruido por el perfecto hombre, por Jesucristo, cuando venga en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8, donde Él destruirá con el resplandor de su venida y con la espada de su boca, y matará a este inicuo. Ustedes tienen que entender que este ser solo tiene una idea, que es destruir a Isidro, destruir a Rosa, destruir a Dani, destruir a Maribel, destruir a José, destruir a Nelly, a Heidi, a mi mujer, a mí y a cualquiera que sea cristiano. Esa es su idea. Entre toda la destrucción de todos los hombres y todo su plan, la idea más principal que tiene es eso. Y un día, hace 2000 años, se prometió que iban a ser el Hijo de Dios. María fue fecundada por el Espíritu Santo. María quedó envenenada, quedó embarazada, embarazada. Y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 6. Porque en Apocalipsis encontramos mucho del pasado, mucho del Antiguo Testamento, mucho de lo que está aconteciendo, y podemos entenderlo por estas palabras. Y el dragón se paró frente a la mujer es Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sabemos que este hijo varón es Jesucristo, porque en los versículos después lo dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y está en su trono. Mirad, la palabra de Dios siempre se tiene que cumplir. Daniel profetizó en el momento exacto de la muerte de Cristo. Solo los magos entendieron el momento que nació el Mesías. Solo los magos. Ni el diablo o Satanás, ni los demonios, ni los religiosos, ni los que estudiaban la Biblia entendieron cuándo iba a nacer Jesús. Pero el diablo entendió que algo estaba ocurriendo que él no entendía. Algo no entendía. Y lo primero que hizo fue poner en la mente de Herodes que cada uno fuera a su ciudad a empadronarse. Aquí no es como cuando llegamos aquí nos empadronamos, no. Es que si aquí te dijeran tienes que ir a empadronarte en aquella ocasión, tú, Heidi, tendrías que ir a tu país, a Honduras, y empadronarte. En este caso, como José era de la ciudad de Belén, tenía que ir a Belén. Ahora, hermanos, situaros en la imagen que os voy a dar a continuación. Una mujer embarazada de 3 meses emprende un viaje de 6 meses a pie, por senderos, por caminos de piedra y por rocas y por una subida de más de 1000 metros. Belén está en altura a 1000 metros de altura. En cualquier momento, de su caminar hacia Belén, esta mujer podía haber tropezado, podía haber caído y abortado. Ese fue el primer intento de Satanás de destruir a Jesús en el vientre de María, utilizando el gobierno del mal rey Herodes. Pero no fue así. Se cumplió la palabra que dijo Jesús, que de Belén, la pequeña ciudad de Belén, nacería el Salvador.
El segundo intento fue cuando el niño ya nació y Herodes mandó matar a todos los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los magos habían ido a adorar al rey de los judíos que había nacido. Pero Dios salvó a Jesús enviando un sueño y un ángel a su padre o su padrastro José y se fueron a Egipto. Y al cabo de los años, cuando Herodes ya murió, ellos regresaron. Pero su intención siempre ha sido matar a este ser. Él no sabe muy bien quién es, como vamos a encontrar a continuación. Él no sabe muy bien quién es ese ser. Pero quiere matarlo, quiere destruirlo. No vaya a ser que sea el de la promesa que Dios le prometió, que acabamos de ver. Los fariseos quisieron matarlo varias veces y Jesús se escabullía entre medio porque no era su momento. Juan 11, 53. Y ahora sí que vamos a ver 2 versículos, porque el mismo Satanás, a través de la religión y a través del gobierno, consigue lo que él había buscado: destruir a Jesús y matar. Vamos a ver en Lucas 22, 53. En esta lectura vamos a encontrar que Jesús está en Getsemaní, orando con sus discípulos, y viene Judas, que tiene dentro ya a Satanás, al diablo, al acusador, ya lo tiene dentro, y viene a arrestar a Jesús. Y Jesús dice estas palabras: habiendo estado con vosotros cada día en este templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. A partir de ese momento, Dios le dio autoridad a Satanás para destruir a Jesús. ¿Os acordáis cuando hemos leído el Isaías 53, que yo me he parado y he repetido que él, sin teniendo pecado y haciendo lo bueno, Dios lo castigó? Dios lo masacró, porque Dios utiliza todo. Todas las herramientas para que se cumpla su palabra. Tú muchas veces no entiendes por qué te van mal las cosas. Tú muchas veces no entiendes por qué no puedes avanzar espiritualmente, y Dios te envía una cascada de sucesos para que tú te des cuenta y reacciones delante de Dios y vuelvas en sí, como aquel hijo pródigo, que en su cascada de sucesos se encuentra que un rico está comiendo una porquera de cerdos y deseando comer lo que ellos comen, y ni siquiera eso. Un rico. Entonces dice que vuelve en sí. Dice: pero si yo soy un príncipe, ¿qué hago aquí entre los cerdos? Así nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos en las porqueras, metidos en nuestras cosas, mirando cosas por internet que no tenemos que mirar, escuchando voces que no tenemos que escuchar, hablando contra los demás cosas que no tenemos que hablar. Y Dios nos zarandea y nos mueve a través de las circunstancias para que volvamos en sí. Dios es el mismo que castigó a su Hijo Jesús a través de Satanás. Este es el tiempo de las tinieblas. Y lo culminó en Lucas 23, 24, unos versículos después, donde Poncio Pilato lo entregó para matarse. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, que lo crucificasen. Pero él lo sentenció. El político, el gobernador. Vosotros no sé si entendéis la maldad de este ser que está en este mundo engañando a todo el mundo, para la redundancia. Pero Jesús, desde el momento que fue apresado, recibió las más tremendas burlas,
directamente en la cara. ¿Tú te imaginas que alguien te empezara a burlarse de ti una y continuamente? Tú eres el rey de los judíos, tú eres Dios, tú lo que seas, continuamente, 1 hora, 2 horas. ¿Os imagináis que la lanza de Jesús, que es parte del fruto del Espíritu Santo, es una de las cualidades del dominio propio? Esa es la templanza que tuvo Jesús. No solo se burlaron, sino que le pusieron una corona de espinas, unos espinos así, de 3-4 centímetros, y cuando se lo clavaban, llegaba hasta el cráneo. No atravesó el cráneo porque no eran tan fuertes, pero sí desgarraron toda la piel de la cabeza y empezó a sangrar. Y no solo Satanás estuvo con eso contento, sino que para cómo con una caña le daban golpes para que sangrara más. Eso lo hicieron a Jesús. Pero no solo eso, mientras iban caminando y se burlaban de él, le cogían de la barba y se la arrancaban con las manos. Te duele como te quitas un pelo de la cabeza. ¡Ay! Intenta quitarte un trozo de la barba y verás el dolor. No se quejó. Él sabía para qué había venido. Él sabía su propósito. Satanás no, pero él sí. Y Satanás continuó ensayándose con golpes, con maltratos. Hasta indujo a Pilato para que lo latigueara con 40 latigazos. No son látigos como los de hoy, son látigos con punta de hueso, que cuando el látigo toca la carne y vuelve, arranca trozos de carne. No deja una señal, arranca trozos de carne. Nos dice en Isaías que su espalda era como surcos, como un arado. Le habían arrancado la carne que hay en su espalda. No se quedó, porque él sabía su propósito. Satanás no. Satanás estaba luchando contra él, creyéndose que haciéndole daño era como vencería. Le escupieron, se ensayaron contra él. Una vez latigado, y como estaba, le pusieron un manto por encima. La sangre nuestra se coagula y se forman costras. Imaginaros que la sangre se seca al poco tiempo y se queda pegada a la ropa. Luego le arrancaron la ropa para crucificarlo y volvió a sangrar todo su cuerpo y volvió a tirar sangre. Lo obligaron a llevar el madero. El madero no es como se ve en las películas, yo no sé si ustedes lo saben, pero los romanos, cuando crucificaban, el palo vertical ya estaba en el lugar de crucifixión. El reo de muerte lo único que llevaba era el transversal, el horizontal, y le ataban a una mano y a la otra mano y lo llevaba así como un yugo que lleva un caballo, y entonces ellos iban caminando. Jesús, que estaba débil, cada vez que tropezaba caía, y cuando uno cae de cara con las manos atadas, ¿qué le pasa? Que se golpea. Dice Isaías, hemos leído que no lo reconocía, no lo reconocemos, que vistoso a la vista no es, estaba destrozado, estaba desfigurado aquel hombre que iba a la cruz. Pero él no se quejó, porque ese era su propósito. Para esto he nacido. ¿Qué le dijo a nuestra hermana Nelly? ¿Qué le dijo a los boganes y uno de los dos? ¿Qué le dijo a los discípulos y a Pedro? Esta copa que el Padre me ha dado, no la voy a beber. Claro que él iba a beber. Lo que pasa es que las tinieblas no entendían quién era ese ser que tenían delante. Le clavaron 3 grandes clavos, así, porque tenía que atravesar el madero y después doblarlo para que no se oyese.
para que no le rompiesen los huesos, como estaba profetizado, uno aquí, el otro aquí, y cuando cruza las piernas, en medio de las piernas. Así, el crucificado, cada vez que cogía aire, se ahogaba en su propia sangre. Los pulmones iban llenando de sangre. Era un esfuerzo. Cada vez que tenía que respirar, era un esfuerzo. Realmente la cruz era una tortura humana para todos aquellos que murieron en la cruz. Murieron muchos como Jesús, pero solo Jesús fue castigado de esa forma tan terrible, que los demás no fueron, o no murieron como él. Le injuriaron y le provocaron en la cruz, aún viéndolo en la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate. Y meneaban su cabeza. Va, a muchos salvó, que se sabe a sí mismo, a ver si es verdad. Aún en la cruz estaba escuchando todo lo que escuchaba. Y por último, ya muerto, no tuvieron suficiente, le traspasaron el costado. No tenían bastante todavía. El diablo se ensayó. Esta victoria es mía, dijo Jesús, dijo el diablo. Esta victoria es mía. Si es por maldad, a mí nadie me gana. Esta victoria es mía. Pero los planes de Jesús eran: Jesús entregó la vida con una frase: consumado es. Esa frase, hermanos, que significa tetelestai en griego, la palabra original, quiere decir que a lo que Jesús ha hecho no se le puede añadir nada. Que a la obra que Jesús ha hecho en la cruz es una obra completa y cerrada. No se le puede añadir ningún versículo, no se le puede añadir nada de nada. Todo está hecho. Todo lo que se tenía que hacer allí. ¿Y qué es lo que se tenía que hacer allí? Pues básicamente se tenía que hacer que la ira de Dios fuera, digamos, satisfecha. Porque aquel varón perfecto que estaba en la cruz resultó que cargó el castigo de todo ser humano. Esto no le da al ser humano acceso a Dios, porque para eso necesita dos cosas, que es tener fe, una, y la segunda, vivir conforme a esa fe. Porque el que dice y no hace es peor que el que hace y no dice. Esas son las dos cosas y las dos cualidades que Jesús ha demandado. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. En otros versículos nos habla que es necesario bautizarse, en otros versículos nos habla que es necesario obedecer, porque el que me ama, obedece. Aquel varón perfecto hizo la paz con Dios. Dios estaba airado, enfadado contra el ser humano. ¿Por qué? Porque Él lo creó a su imagen y semejanza. Cuando Lucifer se convirtió en Satanás, el acusador, o el diablo, perdón, el acusador, y engañó a Adán y Eva, resultó que Dios se sintió muy ofendido, porque había hecho un ser a su imagen y semejanza, había hecho un ser puro, sin pecado, pero corazón de mantequilla, como decimos aquí, actuó voluntariamente. Eva fue seducida, ella fue engañada por las serpientes, pero cuando Eva le presenta la fruta a Adán lo hizo deliberadamente. Él sabía lo que era. Dios le había dado un mandamiento: no verás. Y él obedeció a Dios. Por eso el pecado entró por un hombre, porque fue él el responsable, fue
y desobedeció. Todo cambió. La humanidad que venía después, la tierra, el entorno, todo cambió por causa del pecado. Aparentemente, el diablo había vencido, pero ahora Jesús en la cruz estaba pagando aquel precio. Aquel Adán que pecó, ahora Jesús estaba cargando su castigo. Yo cargo el castigo de Adán. Ya Dios se puede dar por satisfecho. Alguien ha pagado el precio. Y ese alguien tenía que ser alguien sin pecado. Porque si fuera con pecado, resulta que ¿cómo va a pagar el pecado de los demás? Tenía que ser alguien que viviera según, ¿cómo? Los mandamientos morales de Dios. Y él no transgredió ningún mandamiento moral de Dios. Hizo lo correcto. Se fue Jesús. Y en la cruz del Calvario, cuando hubieron las 3 horas de oscuridad, el Padre lo estaba vigilando, lo estaba mirando, y estaba viendo que no tuviera ningún fallo, que no fuera que le faltara una oreja, que no tenía un antiguo testamento, o le faltara un ojo. Estaba revisando su vida, a ver si su vida había sido sin pecado. Y entonces el Padre aceptó la ofrenda. Así nos lo dice en Hebreos, donde Jesús, sumo sacerdote, y a la vez ofrenda. Y Dios lo aceptó. Y lo vio por bueno. Y Dios descansó. Y nosotros hemos tenido la paz mediante Jesús. Imagínense lo importante que era que Jesús llegara a aquella cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice así: anulando en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Os vuelvo a leer el 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y allí en la cruz anuló los decretos que había contra vosotros. Daniel pecó tal día, hizo tal, reo de muerte. Daniel hizo tal cosa, reo de muerte. Heidi hizo tal cosa, reo de muerte. Rosa hizo tal cosa, reo de muerte. Y allí estaba en la cruz todos nuestros decretos, la sentencia contra cada uno de nosotros, la muerte. Y él la clavó allí en la cruz y nos libró a cada uno de los que somos hijos de Dios. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Algo tremendo hizo Jesús. También hizo otra cosa tremenda, que el diablo no lo supo reconocer en aquel momento, que era juzgar a Satanás. Y en la cruz él fue juzgado, como nos dice Juan 16, donde no lo busques. Cuando dice que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y de juicio por qué? Porque el Dios de este mundo, Satanás, ha sido juzgado. Y fue juzgado en la cruz. El malvado, el perverso, en la cruz fue juzgado. ¿Por qué fue juzgado en la cruz? Porque alguien sin pecado estaba pagando el precio. Y desde que él engañó a la humanidad, el pecado ha reinado en este mundo. Solo había un hombre que se llamó Jesús y que estaba pagando el precio. Ahí es cuando Satanás, Lucifer, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, se da cuenta
de que aquel que él había perseguido era el dador de la vida. Era el que Juan 1:1 nos dice en el principio, era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es. Entonces se da cuenta que él ha perseguido a Dios y que ha querido matar a Dios. Algo imposible para él. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo exhibió públicamente, versículo 15. Y despojando a los príncipes y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La pregunta que yo me he realizado durante muchos días, es cómo Satanás no reconoció que Jesús era Dios. Cómo que Satanás no reconoció que aquel ser que tenía delante era el Hijo de Dios, a la altura de Dios, y que era el dador de la vida. Y que si lo mataba, no podía matarlo porque en él estaba la vida. Y que iba a luchar contra un aguijón que no tenía fin. Una pregunta que no sé si alguien me la puede contestar. Porque los demonios sí que dijeron, te conocemos, eres el Hijo de Dios, pero no sabían que era Dios. No sabían que en él estaba, él era uno de las tres personas de la Trinidad, él era la segunda persona de la Trinidad. No lo reconocieron, esa segunda persona de la Trinidad. Si no, no lo hubiesen matado. Eso nos lo dice en 1 Corintios, capítulo 2, y versículos del 6 al 10. Sin embargo, porque esto es un misterio, que estaba en la Biblia, estaba en el Antiguo Testamento. ¿Quién es la segunda persona de la Trinidad? ¿Cómo es posible que Satanás no lo hubiese entendido? No lo hubiera matado. Iba en contra de él fue juzgado en la cruz. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Este es el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría que tenía Dios desde antes de que formara la tierra, en que todo tenía un plan para que se cumpliese en aquella cruz. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si Satanás hubiera sabido que matando a Jesús él iba a morir, iba a ser juzgado, no lo hubiera matado. Si Satanás hubiera sabido que este dador de la vida, cuando lo iba a crucificar, resucitaría al tercer día, no lo hubiera crucificado. No conoció la segunda persona de la Trinidad. Si lo hubiera reconocido, sabía que estaba luchando contra Dios. Y Satanás es malo, pero no es tonto. Satanás nunca quiso invadir el trono de Dios. Eso es imposible. La creación no puede suplantar al Creador. Eso es imposible. Satanás lo que quería es sentarse en un trono sin mirar al de él y recibir toda la gloria. Satanás no es tonto. Es malo, pero todo no lo es. Esa pregunta, ¿por qué Satanás no conoció que Jesús era el dador de la vida? Hay una respuesta. Y hay una respuesta, hermano, que quiero que la tengan muy presente y que me escuchen. Porque esa respuesta que yo les voy a dar, y que es la bíblica y que es la correcta, nos va a dar armas para luchar contra otros que no tienen quién es Jesús. Otros que distorsionan la verdadera imagen de Jesús. Y distorsionando la verdadera imagen de Jesús, consiguen no ser salvos.
Uno puede creer en un Cristo crucificado y nunca bajó del madero, como muchos fraile ortodoxos, que creen en aquel Cristo crucificado, todavía lo tienen crucificado en sus casas. Y cuando van a su iglesia todavía está crucificado, nunca entró en sus corazones, nunca bajó del madero. Ese Cristo no les puede salvar. Otros confunden y creen que Jesús, hoy es Jesús y mañana es el Espíritu Santo y pasado a lo mejor es el Padre. Ese Cristo tampoco les puede salvar, porque el único que les puede salvar es aquel que Satanás no reconoce. En la barriga de María, cuando el óvulo de María es fecundado por el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad adquiere la naturaleza humana perfecta. Adán, cuando Dios lo creó perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado, un ser perfecto. Eso es lo que adquiere Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la naturaleza humana perfecta, sin pecado, al igual que Adán antes de la caída. Y a esa naturaleza humana, que es alma, espíritu y cuerpo, le da la personalidad y la voluntad. La segunda persona de la Trinidad hemos dicho que tiene una personalidad, aunque está en coherencia con el Padre y con el Espíritu Santo, tiene una personalidad propia, una voluntad propia, y se le da a esa segunda, a esa nueva naturaleza que él ha adquirido, y es la naturaleza del ser humano. No es que en Jesús haya un conflicto entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, en que la naturaleza divina piensa una cosa y la naturaleza humana piensa otra. Por ejemplo, la naturaleza humana piensa en pecar, mientras que la divina, que es santa, no piensa en pecar. Esto no existe en Jesús, porque él adquirió la totalidad de la perfección de la naturaleza humana. Entonces, él a esa naturaleza humana le da su voluntad y le da su personalidad. Por eso Jesús impactó en este mundo, porque la personalidad de Jesús se la estaba dando la deidad. No sus poderes, sino su personalidad como Dios. Por eso él hablaba cuando hablaba, impactaba cuando hablaba, porque él hablaba con una sabiduría que no era humana. ¿Entendemos esto? Perfecto. Y cuando él hacía algo, Jesús, cuando hacía algo, lo hacía bajo su voluntad. Por eso pudo ser juzgado en la cruz, porque según su voluntad, él nunca pecó. Él nunca pecó. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, capítulo 2, versículos 16 y 18. Ahora vienen versículos muy importantes para nosotros, que tenemos que entenderlos, que tenemos que creerlo, como dice la Biblia. Dice el versículo 16: porque ciertamente este Jesús, el que murió en la cruz, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo, la palabra todo es plenitud, es todo, alma, cuerpo y espíritu, semejante a sus hermanos, para venir ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El que pecó en Edén fue un hombre completo, un hombre perfecto, que Dios es un hombre perfecto, y él bajo su voluntad decidió pecar. El que tenía que redimir en la cruz era el mismo hombre pecado, el mismo hombre perfecto, pero sin pecado. Y Jesús demostró que en su humanidad
se pueden cumplir los mandamientos de Dios. Y Él lo demostró. Y lo cumplió. Y cargó nuestros pecados por eso. Dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Esto es muy importante para lo que voy a decir a continuación. Gálatas 4 y versículo 4. Que Él, nacido de mujer, Él, nacido entre las mujeres. Él no es un híbrido. Este Jesús no es un ser diferente en cuanto a la humanidad, sino que es nacido de mujer entre las mujeres. Una mujer no va a tener un ángel, no va a dar a luz un ángel. Una mujer no va a dar a luz un ser híbrido, va a dar a luz un hombre, un humano, no una vaca, no un caballo, va a dar a luz un humano. Como decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, ahora vamos a entender, la segunda persona de la Trinidad asumió la naturaleza perfecta en el vientre de María. En el momento de la fecundación, en ese momento, Jesús asume una personalidad humana que es para toda la eternidad. Hoy el que está sentado es un hombre. Él adquiere como he dicho, una naturaleza que antes no la tenía. Esta segunda persona de la Trinidad. Tenemos la naturaleza divina y ahora tenemos una naturaleza humana, pero completa. Esa naturaleza nunca se ha ido de Jesús ni se irá. Por toda la eternidad se queda con Él. Y en la eternidad, cuando estaremos con Él, veremos un hombre. Un hombre perfecto, porque Él resucitó perfecto. Así, en el momento de la concepción del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad tiene una naturaleza nueva, que fue la que no despidió Satanás. Satanás conocía al Hijo de Dios, Satanás conocía la naturaleza divina de Dios, pero al nacer una naturaleza humana sin pecado y una naturaleza divina en el mismo lugar, esa nueva criatura que él tenía delante no la entendió. Es una naturaleza nueva que antes no existía. Una naturaleza que no la tiene el Padre ni el Espíritu Santo, aunque comparte la deidad en su naturaleza divina, pero su naturaleza humana continúa con él. En una persona hay dos naturalezas, la humana completa con su alma y espíritu y la divina como partícipe de la Trinidad. No es una fusión entre una naturaleza humana y divina y se crea una fusión. Eso no existe. Eso no es, porque esa fusión no podía morir a la cruz. No podía redimirnos. El que nos tenía que redimir era un hombre completo, por eso es una naturaleza humana completa. Si no, ninguno tendríamos perdón de pecados. Si no hubiera sido un hombre que hubiera muerto en la cruz. Tampoco es un hombre con divinidad, un hombre divinizado. Tampoco lo es. Como serían, por ejemplo, gigantes que surgieron de la mezcla de ángeles caídos y mujeres, donde salieron híbridos, mezclas. Tampoco lo es así. Ni tampoco es un Dios, esa segunda persona de la Trinidad. Tampoco es un Dios, porque Dios no puede morir. ¿Entendemos? Vamos entendiendo bien. Es importante entender esto. Nuestro sustituto tenía que ser un hombre. Por eso la naturaleza humana que estaba en Jesús, su parte humana, su carne, fue la que murió. Pero Él, su espíritu divino y su espíritu humano, en la misma segunda personalidad, fue el que descendió a los cielos
el que luego subió, y el que resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque el que murió era un hombre, como nosotros vamos a morir y un día resucitaremos. Si hubiera sido Dios, ¿no necesitaba resucitar? Era un hombre el que murió, un hombre el que resucitaba. La parte humana de Dios fue la que murió, la carne, pero su espíritu y su alma continúan con Jesús. No desapareció, no quedó ahí en el olvido, ya murió, porque eso no existe. Porque usted y yo, cuando muramos, no dejaremos de existir. Nuestra parte humana continúa existiendo. Y nos encontraremos delante de Dios, nuestra alma y nuestro espíritu. Así, el alma y el espíritu de la humanidad de Cristo está con el alma y el espíritu de la deidad de Cristo. Y esa nueva criatura, digámoslo así, esa nueva naturaleza, mejor es la palabra, esa nueva naturaleza es la que el diablo no entendió, no comprendió y quiso matar a Jesús. Porque si él hubiera sabido el dador de la vida estaba ahí, no lo hubiera hecho. Cuando el cuerpo muere solo una parte del ser humano. Y esa parte del ser humano puede desaparecer y puede ser borrada y todo. Pero cuando resucitaremos porque nuestro espíritu contiene el ADN del ser humano. La información genética que Dios ha puesto, la ha puesto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso los ateos no creen en la resurrección, porque para ellos, cuando uno muere, el polvo se queda y todo es destruido. Pero sin embargo, nuestro espíritu sigue conteniendo esa información genética. Cuando Jesús murió, el espíritu del hombre continuaba teniendo su información genética y resucitó con un cuerpo glorificado. Y le dijo a las mujeres: no me toquéis, porque todavía no he subido al Padre. Jesús, hombre, todavía no había subido al Padre y ya había sido resucitado. Habla con católicos, habla con adventistas, con testigos de Jehová, con solo Jesús y con tantas y tantas sectas y mentiras que hay en el mundo, y ninguno entenderá lo que te estoy diciendo. La naturaleza de Jesús es diferente a la naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, siguiendo siendo Dios. Y nadie lo reconoció. Y ese era el plan de Dios. Y ese era el plan de nuestro Padre amoroso desde la eternidad. Amén. Ese era su plan. Ese era su misterio que nos ha dicho en 1 Corintios. Un misterio que estaba escondido. Que en la muerte estaba la vida. Así que, hermanos, la muerte de la cruz no fue casualidad. Estuvo muy estudiado, estuvo muy preparado. Tuvieron mucho tiempo para planificar ese plan. Y hasta el mismo diablo y hasta el mismo Satanás participó en ese plan. ¿A ustedes creen que su vida es una casualidad? Él, Rosa, ¿ustedes creen que están aquí por casualidad? ¿Ustedes creen que han conocido a Cristo por casualidad? Hay un plan. En ese plan están todos ustedes. Aún más, en ese plan hay más personas que no están aquí y que a lo mejor nunca llegarán, porque Satanás quebrará ese plan. Todo depende de ustedes.
el que cree y ha sido bautizado, ese será salvo. El plan es para todos, pero no todos creen y son bautizados. Jesús nos rescató. Amén. Y quiero acabar con una palabra tal como empezamos. Consumados. Y nada. Usted y yo le podamos añadir